Le doy la bienvenida en el estudio a Jorge Triana, vocero del Partido Acción Nacional. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Guillermo? Gusto en saludarte. Gracias por estar aquí. Pues vaya lío se ha armado, ¿verdad?, con este tema del Mayo. Vamos a recapitular un poco lo que sucedió desde la semana anterior para conocer tu punto de vista. Se declara a los cárteles de las drogas organizaciones terroristas, 6 cárteles, entre ellos el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, son declarados organizaciones terroristas, mientras se difunde información en medios relevantes de Estados Unidos de vuelos operados para detectar laboratorios y operaciones clandestinas, obviamente, de los cárteles de las drogas. Y en medio de esta situación que ha ido crispando, hay que decirlo con claridad, la relación entre México y Estados Unidos, pues aparece una carta en el Consulado de México en Nueva York, donde el Mayo Zambada pide su repatriación para no enfrentar la pena de muerte. Una carta que dirige al gobierno mexicano, que hace pública la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Y ahí empieza este nuevo follón, como dicen los españoles, ¿no? Porque pues ahora resulta que los representantes legales del Mayo Zambada pues están muy vinculados a Morena y a la 4T. Has estado muy activo en redes, pues presentando evidencias de lo que estoy diciendo. Y además es evidencia, Guillermo, que vaya, no es ningún secreto ni es ninguna lucubración, es información que está en la red, que está en las redes sociales, que está en internet, que es completamente pública. Mira, el Mayo Zambada, además de los abogados que tiene en Estados Unidos, lo asesora un despacho de abogados que también asesoró, por ejemplo, entre muchos otros, al Z40, al narcotraficante Z40. Todavía estaba esa polémica a finales del año pasado, y es un despacho sumamente cercano a Morena. Hablo de despacho, pues son varios abogados, no solamente es este señor Juan Pablo Pinilla. Ellos desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se pusieron a sus órdenes, dijeron, aquí estamos, lo apoyamos, estamos con usted, señor presidente. Ahí están las declaraciones, publireportajes que se dieron en revistas en ese momento. Incluso asesoraron al gobierno de López Obrador, y ahí están las fotografías de Olga Sánchez Cordero, que ella misma subió a sus redes, presumiendo sus reuniones de trabajo con ellos, para elaborar una propuesta en materia de justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Es importante acotar esta parte. La justicia transicional es algo con lo que se dio en Colombia, donde se le da el indulto o se perdona o se le da amnistía pues a algunas personas que han sido apresadas, ¿no? En esa ocasión fue la guerrilla colombiana, etcétera. Aquí se buscaba algo similar con respecto a las personas que están presas por narcotráfico, pero que un despacho de abogados que se dedique a defender narcotraficantes y criminales sea quien lleve el tema de justicia transicional, me parece una locura en este país. Entonces, bueno, pues los adoptaron, de alguna otra forma empezaron a volverse muy cercanos ya políticamente a Morena. El director de este despacho, ¿no?, una persona de apellido Ramírez Muñoz, Arturo Ramírez Muñoz, incluso es militante de Morena desde el año 2018, ¿no? Es militante de Morena, y bueno, pues continuó toda esta cercanía. El gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, incluso invita a colaborar con él a Juan Pablo Pinilla, el otro abogado, y Juan Pablo Pinilla, pues durante un año y fracción se desempeñó, según el gobernador, como asesor honorífico del gobierno del estado de Tamaulipas. Dice la presidenta que no conoce a este señor, pero yo ya conté más de una docena de fotografías en diferentes escenarios con ella. Y sobre todo, mira, una fotografía puede ser casual, 2 fotografías puede ser casualidad, puede ser que se tome una fotografía en campaña y que bueno, pues sea obra de la casualidad. Que haya decenas, Guillermo, porque estoy hablando de decenas de fotografías con actores políticos de todo tipo del oficialismo de Morena, es impresionante. Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández, bueno, hay fotografías hasta de Arturo Saldívar con estas personas. Bueno, pues qué poder tienen en el gobierno estos abogados, estos narcoabogados, ¿no? Sí, llama mucho la atención todo lo que está ocurriendo. Estamos poniendo en pantalla fotografías que, por cierto, están en tu red social, particularmente en X. En X, así es. Ahí has subido todo lo que te has ido encontrando, que como dices es información pública, información subida a redes, en algunos momentos hasta por los propios protagonistas,
pues que echan por tierra los dichos de la presidenta hoy en la mañanera. Ella dijo, no conozco a este señor, no sé ni dónde se tomó la fotografía, a mí me toman muchas fotos y me las han tomado en la campaña o en mis giras, no sé quiénes son, pero como bien refieres, son demasiadas fotografías donde la presidenta aparece al lado particularmente de este abogado, como para no conocerlo, ¿no? Ahora, Guillermo, hay que sumar esto. Las fotografías quizá sea la parte cosmética de lo que estamos viendo, pero el fondo es muy grave. Hay que analizarlo viéndolo desde afuera, insisto yo en esta parte. La presidenta, primero el presidente López Obrador, luego la presidenta Claudia Sheinbaum, lejos de festejar que se haya aprendido al narcotraficante más buscado del mundo, que es Ismael El Mayo Zambada, porque antes era aprendido el narco más buscado del mundo, el número 1 de la lista de Most Wanted en Estados Unidos. Lejos de festejarlo, se enojan, les molesta que lo hayan capturado, piden información de cómo se dio la captura y cómo llegó a una serie de cuestiones que, bueno, nadie en su sano juicio se podría llegar a preguntar. Ante esta solicitud de repatriación del Mayo Zambada, la presidenta le da entrada y dice que lo va a estudiar con el fiscal, ¿no? que hay posibilidades de que esto prospere porque es un ciudadano mexicano y hay que ayudar a los mexicanos. No es un ciudadano mexicano, quiero aclararlo. El señor Mayo Zambada, como le diría Andrés Manuel López Obrador, no cumple con las cualidades para ser ciudadano mexicano. ¿Qué se necesita? Haber nacido en territorio mexicano o ser naturalizado, se necesita tener también credencial para votar y se necesita un modo honesto de vivir que ni de lejos lo tiene el Mayo Zambada. Y está protegiendo a un criminal. Todo el aparato del Estado, la televisión pública, Canal 11, todos los canales de radiodifusión del Estado están volcados atacando la forma como se capturó al Mayo Zambada para justificar el hecho de que vaya a ser repatriado, y le sumas todas las fotografías, pues ¿qué está pasando en este país? Que haya docenas de fotografías de la presidenta de la República con los abogados del narco más buscado del mundo, me parece que en una democracia moderna tendría que ser un escándalo. Sí, dicen que fueron muchos bots los que han difundido estas imágenes. Pues la verdad es que se han difundido profusamente porque, como has referido, es información pública. Se agrega un elemento hoy cuando el abogado que lleva el asunto en Estados Unidos, Mark Pérez, le da una entrevista a la agencia Reuters, que es una de las agencias de noticias más prestigiadas del mundo, que ya se ha difundido aquí profusamente, y en esa entrevista dice que el Mayo Zambada, lo poníamos en una nota en el segmento anterior, que el Mayo Zambada está dispuesto a declararse culpable si es que se encuentra un cargo en el que no tenga que enfrentar la pena de muerte. Es decir, con tal de enfrentar la pena de muerte, el Mayo Zambada estaría decidido a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Dicen que para evitar la pena de muerte, pero ya sabemos que en esos acuerdos con un gobierno, pues se pactan otro tipo de cosas. El Mayo Zambada nunca se ha declarado inocente, Guillermo, ni siquiera en el primer momento cuando fue capturado en su primera audiencia lo dijo así. Él nunca ha negado los cargos que se le están imputando, quizá con matices, y él lo que pide es que sea repatriado a México para que aquí pueda pugnar la condena que vaya a tener. En Estados Unidos seguramente será lo mismo. Él lo que quiere con esta repatriación es evitar precisamente este plan B, que yo lo veo así como un plan B, de declararse culpable en los Estados Unidos para evitar la pena de muerte. Lo que nos queda la duda es si esto implica el hacer un acuerdo con el gobierno en carácter de testigo protegido, de implicado, no lo sé, y quizá, y lo pongo sobre la mesa, sea lo que le preocupa al gobierno mexicano, la información que pueda tener Ismael El Mayo Zambada y que pueda afectar su imagen y sus intereses. Sí, pues sí, la verdad es que eso está siempre en la posibilidad de que ocurra. Hay una parte en el contenido de la carta que entregó el abogado en el consulado que ha llamado mucho la atención sin que se acabe de entender exactamente a qué se refiere y sin que el gobierno haya respondido con puntualidad a ello. Podría colapsar
la relación entre México y Estados Unidos. Es una palabra fuerte. ¿Repatriación o colapso? O colapso. Son las alternativas que dan. Él habla, o bueno, por lo menos así se entiende, como tú bien apuntas, de un colapso entre las relaciones bilaterales. Pero eso se puede interpretar de muchas formas. Un colapso como una amenaza porque habrá violencia desmedida, más de la que ya hay en el país a consecuencia de lo que sucedió, o un colapso por las declaraciones que va a dar. ¿A qué se refiere Ismael El Mayo Zambada? Creo que preocupó y generó alertas muy importantes en el gobierno mexicano y es lo que tendríamos que estar viendo. Yo insisto, estamos viendo situaciones atípicas, no solamente en nuestro país, sino en cualquier otro país del mundo, ¿no? Ahora, quiero saber tu opinión acerca de la forma en que el gobierno mexicano ha respondido a esta evidente preocupación dicha de mil formas por diversos funcionarios del más alto nivel de los Estados Unidos, que es, uno, el tráfico de fentanilo. Y dos, las presuntas complicidades de cargos del gobierno, de políticos, con el crimen organizado, con las bandas criminales. No parece ser, desde mi punto de vista, pero quiero conocer el tuyo, que decir vamos a defender la soberanía, no aceptaremos chantajes, no aceptaremos tampoco injerencias, no parece ser suficiente para responder a un gobierno de Donald Trump decidido a tener resultados claros en esta materia. ¿Qué opinas? Lo que pasa es que el gobierno en estos dos temas que tú refieres está entre la espada y la pared. Por lo menos así lo veo yo. Creo yo que Claudia Sheinbaum tiene que tomar una decisión o se desmarca por completo de la fracasada política de abrazos no balazos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o de plano dice que le va a dar continuidad. Si le va a dar continuidad implica confrontarse con Estados Unidos porque tenemos un ultimátum arancelario para enfrentar con energía, digamos, al tráfico de drogas, al tráfico de fentanilo, y bueno, eso implicaría que no va por ahí. Si dice que abandona esta política y hay un viraje, un golpe de timón, bueno, pues se estaría enfrentando con su antecesor, que sabemos que le debe absolutamente todo. Entonces, bueno, pues es un problema aquí, está entre la espada y la pared. Y con respecto a las personas del gobierno que pudieran estar implicadas, lo mismo. Ahí está el caso de Rubén Rocha Moya, señalado, multiseñalado por su cercanía, por vínculos presuntamente con el crimen organizado, le está costando políticamente, sus réditos políticos van a la baja de la presidenta por defenderlo, los diputados de su partido lo defienden y ella es incapaz de desmarcarse de él. ¿Por qué? Porque esto implica también afectar su imagen, la de su gobierno y sobre todo la del gobierno Andrés Manuel López Obrador. Menudo problema y encrucijada en el que se encuentra la presidenta de la República, Guillermo. Fíjate, estoy revisando de esta andanada de declaraciones de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, pues prácticamente todos, el secretario de Estado Marco Rubio, quien dice que gran parte del territorio nacional ha sido entregado a los narcotraficantes que tienen el control de esas áreas. Terry Cole, director de la DEA, dice que los cárteles mexicanos de la droga trabajan mano a mano con funcionarios corruptos a altos niveles del gobierno. Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, la vocera de Trump, dice que las organizaciones mexicanas del narcotráfico tienen una intolerable alianza con el gobierno de México que les ha proporcionado refugios seguros. Y por ahí apareció la de Elon Musk, que ya los quiere bombardear a los cárteles de las drogas, y algún otro, el consejero de seguridad, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, diciendo que van a desatar el infierno sobre los cárteles. El infierno sobre los cárteles de la droga. Con esa declaración cerramos la semana pasada. Caray, no es un avisito. Son muchos avisos casi todos los días. Son muchos avisos. Y reaccionó, creo yo, el gobierno mexicano de la peor forma, tomando lo personal, tratando de esquivar el golpe. Incluso la presidenta se permitió decir, bueno, pero no se refieren a mi gobierno, se refieren al del pasado, ahí está García Luna. Yo creo que se refieren al Estado mexicano en su conjunto, pero Donald Trump lo dijo hace unos días, específicamente en este momento, en esta administración, en este gobierno. Dijo, siempre ha sucedido, siempre ha habido esta colusión con criminales, pero en este momento la estamos viendo mucho más aguda, mucho más precisa, mucho más grave. Aquí lo tengo, como lo dijo tal cual. Dice Donald Trump que México desde hace años, pero ahora especialmente, está dirigido por los cárteles. No deja lugar a dudas. Vaya, es una declaración mayor. No deja lugar a dudas y además, mira, si vemos un poco de antecedentes, Guillermo, muchas veces nos olvidan las cosas, pero hay que recordar no solo las 6 visitas de López Obrador a Badiraguato, el saludo a la mamá del Chapo,
Andrés Manuel López Obrador indultó a Villanueva Madrid, que estaba preso, para que pudiera salir en libertad. Se carteó, se mandó mensajes adulándose con el jefe de jefes, con este narcotraficante ochentero, ¿no? Del cártel de Guadalajara, el caso del general Cienfuegos, los reportajes que se dieron en Deutsche Welle, que se dieron en Financial Times, en Washington Post, en New York Times, sobre las implicaciones o los nexos que pudiera haber habido entre el crimen organizado, los cárteles de la droga y la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Creo que son muchísimos elementos que nos apuntan a que este gobierno, lejos de ser diferente para bien, es diferente para mal. Bueno, y hoy Trump dijo que los aranceles van, que siguen en tiempo. Aunque esto vence el 3 de marzo, Donald Trump sigue firme en la idea de aplicar aranceles no solo a México y Canadá, sino a otros países, porque dice han abusado de los Estados Unidos. Va derecho y no se quita Donald Trump. Va derecho y no se quita, y nos tiene apuntados con una pistola arancelaria desde hace buen rato, y nosotros, temerosos, pues hacemos algo. ¿A qué me refiero con algo? La presidenta de la República, a través de su secretario de Seguridad, hacen operativos deteniendo capos de medio pelo, todos ellos ligados al Chapo Guzmán, ninguno ligado al Mayo Zambada. Hay que tener ojo también con esta parte. Hacen decomisos de fentanilo que no vemos físicamente en los decomisos, solamente anuncian que hay un decomiso, pero no quieren que veamos lo que está sucediendo. Todos son acciones de pirotecnia para que los lean en Estados Unidos y puedan suavizar un poco pues esta amenaza arancelaria que tenemos, pero creo que ha sido insuficiente. Jorge Triana, vocero del Partido de Acción Nacional, agradezco mucho tu presencia aquí en el programa. Has revisado con mucho cuidado y con lupa este tema, y me interesaba mucho que compartieras con nuestro público tu opinión. Gracias. Te agradezco mucho, Guillermo. Estamos en Buenas contacto. noches. Jorge Triana, muchas gracias.